Pero muy buenos días para mí, como siempre digo, buenas noches para ustedes, amados hermanos que me están escuchando, y me alegro tanto poder compartir este momento con ustedes. Hoy tengo una palabra preciosa de parte de Dios para compartirla, y espero que sea de mucha bendición para la amada iglesia Casa de Misericordia y para sus filiales y para aquellos hermanos que están bajo la cobertura de Casa de Misericordia, del MCI. Mis hermanos, ahora voy a compartir con ustedes el versículo bíblico que vamos a estar leyendo, y si usted me acompaña y es tan amable, en el libro de Mateo. Este versículo está en Mateo, está en Marco y está en Juan. Yo lo voy a leer en Mateo. Dice así: la confesión de Pedro. Viniendo Jesús, esto es Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas sugieren. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Déjenme que haga una oración para pedirle a Dios que me ayude a compartir esta hermosa palabra y estas dos preguntas que Jesús le hace a sus discípulos. Amado Dios, Dios todopoderoso, Dios bueno, te suplico en esta mañana que tu misericordia esté sobre nosotros, que tengas compasión, que tu bella sangre, que tu hermosa sangre, que tu preciosa sangre nos cubra y nos libre de todo pecado. Te confesamos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que eres nuestro Señor y nuestro Salvador, que te tenemos en nuestro corazón, Santo Dios. Permíteme en este día predicar con libertad. Trae, Señor, sugerencias a mi mente para que yo pueda hablar conforme a como tú realmente lo quieres. Gracias, papá. Gracias por tu misericordia y gracias por tu gran amor. Amén y amén. Bueno, el título del mensaje de hoy es La Pregunta. La Pregunta. Desde ya que si usted leyó va a entender que el Señor hace dos preguntas, pero yo le he puesto la pregunta en este devocional que ya se transformó en un hábito entre ustedes y quien les habla. Quiero empezar hablando un poco de la importancia de la identidad, Y cuando yo voy al libro de Daniel, es un libro hermoso, Daniel, hay un pasaje donde revela quién es Daniel. Y lo revela un rey llamado Darío de los Medo-Persas. Y ese rey, en un momento que Daniel está pasando una etapa muy difícil, que es engañado el rey por todos sus secuaces, sus sátrapas, las personas que le sirven, con el único propósito de lastimar a ese anciano llamado Daniel, que confesó y que buscó el rostro de Dios en su niñez cuando tenía 12 años, y que vivió una etapa de consagración, que ayunó y no quiso contaminarse con la comida pagana del rey. Ese Daniel se encuentra ya en otra etapa, en el gobierno de los Medo-Persas, y el rey Darío trata por todos los medios de salvarlo. Daniel, debido a una actitud que él tomó, Daniel va a ir a parar al foso de los leones, ¿no? Es donde se le pidió que no se le pidiera a nadie nada, pero este joven Daniel buscó el rostro de Dios como solía hacerlo, abrió las ventanas, buscó su presencia. Ahora, mi hermano, este joven Daniel va a ser lanzado al foso de los leones. El rey Darío trata por todos los medios de impedir, pero ya era imposible. Estaba rodeado por los enemigos. Entonces Daniel es lanzado al foso de los leones, es sellada la puerta y es imposible que alguien haga algo,
y el rey amargado, triste, se va a ayunar, no pide música, no pide manjares, sino que se queda abatido porque amaba a Daniel con todo su corazón. A la mañana el rey va apresuradamente a ver a Daniel y dice algo, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y desde ya, hermano, que usted conoce la historia, y Daniel le contesta, entonces Daniel le respondió al rey: oh rey, para siempre vive, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Pero donde me quiero detener un momentito es que el rey le explica la identidad de Daniel. Es cómo el rey veía a Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente, al Dios quien tú continuamente sirves. Miren, mis hermanos queridos, Daniel era siervo de Dios y por eso servía a Dios continuamente, a ese Dios, y lo servía continuamente, lógicamente porque era siervo. El rey sabía que Daniel era siervo y como siervo le servía continuamente a Dios. Amén, mis hermanos. Y también hay otro pasaje en el libro de San Juan donde se habla de la identidad de un discípulo, ¿no? Dice así el pasaje en San Juan capítulo 1 versículo 47, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y ese Natanael se quedó impactado. Ya Dios lo había visto, pero Jesús dijo: en este hombre no hay engaño. Este es un verdadero israelita. O sea, la identidad de ese joven quedó a la luz del día. ¿Cuán importante es nuestra identidad? Y cuán importante es saber qué piensa la gente de nosotros. Nosotros tenemos seguidores y nosotros deberíamos saber qué piensan de nosotros. El líder tiene que saber qué piensa la gente de él. De vez en cuando debería hacerle esa pregunta. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Porque conforme cómo piensan tus seguidores es como te van a responder. Igualmente el pastor debe saber qué piensa la iglesia de él. Y conforme cómo piensa la iglesia de él, es como le van a responder a lo que él pide, o a lo que él sugiere, o a lo que él ministra. Como le dije recién, este mensaje se llama La Pregunta. Mis hermanos, era muy importante saber dónde Jesús le estaba haciendo la pregunta a sus discípulos. Él se lo estaba haciendo en la región de Cesarea de Filipo. Y es muy importante porque el contexto es ese. ¿Sabían ustedes que Jesús estaba como a 47 kilómetros de Genezaret, de la tierra donde le conocían? O sea, estaba fuera de su tierra natal. Pero algo importante de esa tierra es que esa tierra era muy pagana, había muy pocos judíos y casi nada de judíos en esa tierra, y era muy pagana. Cuenta la historia que habían 14 templos paganos que adoraban a Baal en el tiempo de Jesús, ¿no? Que estaba cubierto todo ese territorio con 14 templos paganos. Se dice que en Cesarea había una caverna y una montaña muy elevada, y debajo de esa montaña había una caverna de aguas cristalinas, y que muchos consideraban que esa agua era la que corría por el Jordán. O sea, para el israelita, para la gente, era un monumento digno de adoración, y esa montaña tan elevada dejaba un lugar impresionante. Pero también se habla de que había un templo de mármol blanco que había sido construido para la divinidad de los César. Entonces usted caminaba de lejos, y cuando ya se estaba acercando, usted veía el resplandor de ese templo imponente de mármol blanco. Todo eso creaba una atmósfera pagana, idolátrica, de una manera terrible. Ahora, Jesús decide
irse lejos, para estar con sus discípulos a solas, porque la gente no lo dejaba solo. Ahora, ya Jesús estaba en la mitad de su ministerio y Jesús los llevaba lejos para compartir, porque sus días en la carne le quedaban muy pocos. No se olvide usted que el Señor empezó su ministerio a 30 años y eran solamente 3 años. Ya por allí estábamos en los 32 años, o sea, quedaba muy poco tiempo, y el Señor quería ver si estaba manejando bien la situación, si los discípulos estaban entendiendo correctamente lo que Él le estaba diciendo. El maestro, el carpintero, con su humildad de siempre, se retiró a Cesarea, y allí, con sus 12 discípulos, muy humildes todos, y el Señor, como su posición, aunque era Dios, mantenía una humildad tremenda. Él, frente a todo ese paganismo, frente a toda esa idolatría, el maestro con sus discípulos va a hacer una de las preguntas más tremendas. Es tan sencilla, pero es una pregunta, yo le llamo la pregunta bisagra. Lo que va a definir, ya que está en la mitad de su ministerio, va a definir lo que va a suceder de ahí en más para adelante. De la respuesta se define el camino que van a seguir. O sea, Él va a buscar una respuesta. Es como cuando usted, déjeme que le explique esto, es como cuando a usted le gusta una chica. No le estoy hablando a los viejos casados, le estoy hablando a los gurises, a los pibes, ¿no? Le gusta una chica al muchacho, y el muchacho se va a lanzar a la pileta. Le va a decir, le va a mostrar lo que hay en su corazón. Y de la respuesta va a depender todo. O sea, se juega todo ahí en esa ficha. Y él le pregunta, mira, yo te amo, yo te quiero, vos me correspondés. Y no sé, de la respuesta. Bueno, era algo así, parecido. Lo que Jesús iba a preguntar era una pregunta tremenda. Aquí estarían a la mitad del camino de las instrucciones que habían recibido, y Jesús quería ver cómo habían caído las instrucciones, si ellos habían comprendido. Era una pregunta crucial, y la respuesta era tan crucial como la pregunta. La identidad de Jesús dependía de ello, ¿no? Era importantísima. De eso, de la respuesta dependía el evangelio. Imagínense, hermano, de la respuesta que ellos iban a dar dependía el evangelio. Y usted me diría, pero pastor, ¿cómo va a depender de ellos? Claro, porque Jesús estaba depositando en ellos toda la bendición, toda la revelación estaba sobre ellos. Y si ellos no cazaban una, todo se iba por la borda, mi hermano. Por eso era tan importante, y por eso lo había llevado a un lugar lejos para hacerle esa pregunta, porque de ellos dependían los pasos que iban a seguir. Esta pregunta es el corazón del discipulado. Yo quiero que tú sepas que de esta pregunta depende el discipulado, completamente. Define el discipulado. Si vas a seguir, si vas a ser una buena escuela, si vas a ser un buen cristiano, o si vas a ser un hombre errante. Es quizás el área más descuidada en la actualidad, en el pensamiento y práctica cristiana. Hemos descuidado tanto esta área. De esta pregunta depende cuánto uno va a invertir en una persona. Personalmente, como pastor, uno invierte en todo, pero de repente uno percibe que hay personas que no cazan una, que son carnales propiamente dicho. Uno no los deja de lado, pero uno invierte en aquellas personas que responden a lo que uno está ministrando, a lo que uno está enseñando correctamente. Por eso el Señor Jesucristo los lleva allí y le hace esa pregunta. La primera pregunta, porque son dos. La primera pregunta. Mi maestro es un sabio, con su permiso. La primera pregunta era, ¿cuál es la opinión pública acerca de él? ¿Qué piensa la gente acerca de él? Mire qué importante, mi hermano. Jesús me hizo acordar a los preadolescentes que están tan interesados, ¿qué piensa la gente de ellos? ¿No? Él le dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No, esta pregunta tiene que ver, por lo que le dije al principio, es muy importante saber qué piensa la gente. No por un problema de ego, sino para ver si la cosecha está yendo correctamente, si la siembra está siendo como Dios manda.
cuál era la opinión pública acerca de él. Y ahí nomás los discípulos le contestaron y le dijeron, mira, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, digo gloria a Dios en el sentido, estamos hablando que Juan era uno de los más grandes profetas que se había levantado según Jesús. Y ya había muerto, decapitado, ¿no? Por confesar a su Señor y por no dar el brazo a torcer y por condenar el pecado del rey de aquella época. O sea, le estaban diciendo algo bueno, pero ¿era la verdad? ¿Era Juan el Bautista? No. La peor mentira, o en el Evangelio, la peor mentira es esa que tiene una verdad, pero que carece de ser cierta. Gloria a Dios, porque lo compararon con Juan el Bautista, lo confundían con un hombre bueno, pero él no era Juan el Bautista. Más que Juan el Bautista estaba delante de ellos. Juan el Bautista dijo, del cual yo no soy digno ni de tocar sus sandalias, no soy digno de ello. Otros le dijeron, otros dicen que tú eres Elías, el que ha de venir, ya que habían 400 años de silencio y estaba prometido ese Elías. Elías era uno de los profetas más tremendos. Para el judío era el profeta, el que hizo caer fuego del cielo, el que trajo una transformación en aquella época y mató a más de 400 Baales. Elías era tremendo en todos los aspectos. Elías era un hombre corajudo que apartaba, era un profeta por excelencia. Para el judío era muy reconocido, pero más que Elías estaba allí. Allí estaba el profeta de los profetas. Él es el profeta con mayúscula. O sea, gloria a Dios que lo compararon con Elías, no con un chanta, con un sinvergüenza. Pero no era Elías. O sea, ¿se da cuenta? Le dijeron, otros dijeron Jeremías. A mí me causó rareza Jeremías, pero estudiando descubrí que Jeremías gozaba de un crédito tremendo en el pueblo judío, hasta el punto tal, mi hermano, que Jeremías fue el que se quedó con los exiliados, con ellos que no viajaron con Nabucodonosor a la tierra de Babilonia. Se quedó sufriendo con el pueblo y sufrió y padeció, y también fue un tremendo profeta de Dios. Lo compararon con el profeta Llorón, con el profeta de las lamentaciones, pero ahí había uno más grande que Jeremías. Era el profeta, era un hombre que había sufrido y padecido correctamente, y algunos con profeta del Antiguo Testamento que había resucitado. En conclusión, eran muy buenas comparaciones, pero no era lo correcto. Está bien, mis hermanos. El Señor dijo, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa el público? ¿Qué piensan aquellos, las multitudes de mí? Y no tienen por qué pensar correctamente. No tienen por qué hacerlo, porque ellos no están en la intimidad con Dios. Ellos no entran a ser devocionales como usted y yo. Ellos no están en la intimidad con Dios. Ellos no tienen una relación cercana y pueden decir como Elías, en cuya presencia estoy. Yo entiendo, gloria a Dios, que por lo menos no dijeron es un malhechor o es un hombre que anda detrás de la economía. No, lo reconocieron como un hombre piadoso, aunque no era una respuesta unánime, pero sí pertenecía a los grandes hombres de la fe. Mi Jesús, lo veían como un hombre de fe, como un hombre consagrado, pero no decían la verdad. Pero no era toda la verdad. Para mucha gente que son seguidores lejanos, Jesús es un talismán. Nada más que un talismán. Pasan por una iglesia y se persignan, pasan por una iglesia y guardan reverencia, pero es un Dios que los salva del ascensor cuando quedan atrapados o de ocasiones muy difíciles. Para otros, Jesús es el que provee pan y peces, el que nos da alimento. Por allí la oración llega hasta la comida nada más. Gracias a Dios por la comida, por el alimento, le agradecemos a Dios, pero es un Dios que provee solamente comida. Para otros, Dios es el que te da el bienestar económico. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que hay personas incrédulas que diezman? Porque ellos leyeron en la Biblia que diezmando Dios los prospera y los bendice y abre ventanas de los cielos. Es increíble que mundanos descubierto de la gracia del diezmo, y hay cristianos que en esta cuarentena se olvidaron.
de esa disposición que Dios puso, que está grabada en nuestros corazones. Probadme, dice el Señor en esto. Ahora, hay personas que lo ven a Dios como un hecho económico nada más. Otros, los leprosos y la suegra de Pedro encontraron en Dios hasta ahí a un sanador. Sáname mi hijo, sáname mi tío, sáname mi padre, sáname mi madre. Jesús es su sanador. Otros creen que Jesús es un curandero sanador. Por eso lo llevan, pero yo voy en el nombre de Jesús. Dicen que sanan en el nombre de Jesús. Para otros Jesús es una persona que nos libera de los demonios, de las maldiciones que hay dentro de nuestro corazón. Para otros Jesús es una protección que nos cuida y nos sana de la vergüenza, como la prostituta que fue hallada en el mismo hecho de adulterio. Para otros Jesús es quien nos muestra el camino, como ese paralítico lo levantó del camino que estaba al costado y le mostró cuál era el camino y le quería seguir. Y para otros Jesús es que nos saca de estar mendigando como ese hombre en el templo de la Hermosa y nos lleva a vivir sanamente, restauradamente como debe. Esa gente respondió, pero respondió equivocadamente. Espero, hermano, que usted no esté en uno de ellos. Espero que usted sepa a esta segunda pregunta que el Señor va a hacer. Fíjense qué sabio que es el Señor, porque el Señor hizo una pregunta primero despersonalizada. El Señor no preguntó, no fue directo. Napoleón dicen que dijo, yo conozco a los hombres, dijo. Y Jesús es más que un hombre. Claro, pero Napoleón no podía decir quién era Jesús. Él dijo, yo conozco a los hombres y me doy cuenta que Jesús es más que los hombres. O sea, algunas personas ven a Jesús como más que los hombres, pero eso solamente lo ve la multitud. Hasta ahí llega la multitud. Hasta ahí nomás llega. No tienen mayores respuestas, ¿no? Pero Jesús hace una pregunta. Después que le pregunta por algo así grande, se va al meollo de la cosa y le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ay, hermano. Ahí yo creo que se guardó un minuto de silencio. ¿Quién decís que soy yo? Tómelo como algo personal esto. Las multitudes, los vecinos, dicen que Jesús puede ser un profeta, alguien que hace milagros. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y dice, me dijeron que acá está Jesús y que libera? Me dijeron esto, me dijeron allá, me dijeron acá. Pero acá la respuesta ya no es para la multitud, sino es para el discipulado, para los que participan de este tiempo, de este devocional, para los que han hecho un hábito de contemplar el rostro de Dios en todo momento y en todo tiempo, y que buscan su rostro y que son adictos a su presencia y que necesitan estar a la presencia de Dios porque necesitan ese alimento tan importante. Ahora, mi hermano, eso, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? De esta respuesta depende todo lo que sigue, porque esta es una pregunta bisagra. Si contestan mal, reprueban el discipulado. Y Jesús, no sé, tendrá que empezar de vuelta, o a lo mejor mi maestro tendría, no sé, un plan B, desconozco. Pero ellos eran el plan A que el Señor tenía. Algunos dicen, Dios no tiene un plan B. Tú eres el plan A y Dios ha depositado. Tú eres la fuente donde Él va a depositar su evangelio. De esto dependía. Mi hermano, de esta respuesta depende lo que sigue. Primero, Dios quiere saber si has entendido el propósito. Algunos evangélicos todavía no entienden el propósito para su vida. Segundo, de la respuesta depende el final de tu vida. Lo que Dios va a hacer, lo que tú vas a escribir en tu epitafio, lo que la gente, tus familiares van a decir de ti. De esta respuesta depende tu ministerio. Todos tenemos ministerio. Uno más grande, otro más pequeño. Todos tenemos talento. Otros 5, otros 1. De esta respuesta depende la gran comisión que el Señor dejó a su amada iglesia. De esta respuesta depende tu familia, lo que va a pasar con tu familia. Y por último, de esta respuesta dependen tus hijos, de lo que ellos van a decir
el Dios de mis padres, el Dios de mis padres. De esta respuesta depende todo. Ahora, la pregunta es bisagra. No es qué dice la gente, es qué conoces tú de Jesús. No, ¿qué sabes tú de Jesús? No tanto lo que dicen de segunda mano. No, yo no quiero saber de Jesús de segunda mano. Yo quiero conocerle. Yo quiero tener una experiencia con Él. Ahora, esta pregunta divide el discipulado en dos. Divide el discipulado en dos. Uno, a los que Jesús le pregunta qué dice la gente y vosotros, ¿no? Y segundo, los de segunda mano. Están los primeros. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y los de segunda mano. ¿Y ellos qué dicen? ¿No? Ahora, mi hermano querido, ¿quiénes son los que toman distancia en los problemas difíciles? Aquellos, los de la multitud. Yo creo que es Juan el Bautista, yo creo que es Jeremías, yo creo que es Elías. Esos son los que no se comprometen jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Esos son los que le mezquinan a Dios de lo que a Dios le corresponde, sin darse cuenta, acarreando maldición para su vida. Pero los otros, los íntimos, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿No? Esos son los que tienen como centro la cruz, los que van a la cruz, los que dicen yo y mi casa serviremos a Jehová. Esos son los que lo dan todo. Esos dan por sentado que Dios Todopoderoso, es dueño de todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy. ¿Saben, mis hermanos? Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes? Ustedes a los discípulos, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Pedro le dijo y le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Le estaba diciendo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Tú eres nuestro Dios, tú eres todo lo que tenemos. ¿A dónde vamos a ir? Tú eres el que tiene y es pan de vida. Tú eres la fuente de bendición para nosotros. Y Jesús ahí nomás le dijo, Pedro, bienaventurado porque has sabido contestar esta pregunta. La multitud no puede ser bienaventurada. Tú, Pedro, por esa respuesta eres bienaventurado. Y te aviso, Pedro, que esto que tú has dicho no salió de tu naturaleza teológica. No, esto te lo reveló mi Padre por estar en comunión conmigo, por haberte mantenido en esta cuarentena en relación perfecta conmigo, sin congregarte en una iglesia, tú te mantuviste en pie, como le dijo Dios a Elías, hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baales, se mantienen santos, se mantienen piadosos, se mantienen recibiendo relación, comunión, revelación del Dios Todopoderoso y se mantienen en su presencia. Esta revelación nace en el devocional, en la comunión con Dios, en mi trato con Dios. Y ahí nomás, fíjese, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice a Pedro, ¿quién es Pedro? Mientras yo no sé quién es Jesús, yo nunca voy a saber quién soy yo. Por eso andamos delirando, por eso andamos errantes, porque ¿quién es el que te va a decir quién sos vos? Es Jesús. Gloria a Dios por lo que te dice tu esposa. Un día te dice que sos lindo, otro día te dice que sos un bicho. Un día te dice que sos delgado, después te dice gordo. ¿Viste? Son cambiantes. Ahora, en cambio, lo que te dice Jesús es lo correcto. Yo quiero saber, yo también quiero saber quién soy yo. La única manera que yo voy a saber quién soy yo y me voy a definir en todas las áreas de mi vida es cuando yo sé quién es Jesús. O sea, cuando yo conozco a Jesús, esa respuesta me viene solita. Porque ahí nomás le dijo, tú eres Pedro, Simón, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Mire, la palabra griega para Pedro es Petros, ¿ya? Una piedra o un canto de piedra. Veo que se dice canto a un pedazo de piedra. Ahora, en esta respuesta, a veces los católicos se confunden.
Porque dice que Pedro es el papa, que Dios le dio todo a ellos con este pasaje. No. Y piedra, peña o roca quiere decir Petro. ¿Me entiende? Quiere decir Petro quería decir la palabra griega para Pedro, pero Petra está hablando de una roca, de una peña. Cuando Pedro confiesa que él es el Cristo, que él es la revelación de Dios, que es el ungido, Jesús le dice, sobre esa Petra, sobre esa peña, sobre esa confesión que tú estás haciendo, yo voy a fundar la iglesia. Sobre esa revelación, cuando usted dice que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, usted está fundando la iglesia sobre una idea correcta. Una iglesia nunca tiene que estar formada o posada sobre el carácter de un hombre, sobre la capacidad de un pastor. No. La iglesia está asentada sobre la peña, sobre la roca que es Cristo Jesús. Él es la revelación. Él es el Cristo, el ungido de Dios. ¿Me comprenden, hermano? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi hermano querido, mi hermano amado, en esta hermosa noche, esta pregunta también viene para ti. Esta pregunta nace para ti. Jesús te pregunta, ¿qué piensa la gente de mí? Tú puedes contestarle con toda libertad. Unos dicen que eres esto, que eres acá. Algunos dicen que es curanderismo. Otros dicen que es San Expedito. Otro el Gauchito Gil. Jesús que se vistió como Gauchito Gil. Allá ellos. Pero ahora Dios te hace una pregunta a ti. Mi hijo, mi siervo, ¿y tú qué piensas? ¿Quién soy yo? Dime lo que piensas. ¿Quién soy yo? Se lo está haciendo a los discípulos, porque de ellos va a depender el evangelio. De ellos va a depender lo que sigue para adelante. Si Pedro dice cualquier barbaridad, todo cae, todo se desmorona. Cuando Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Yo me imagino la alegría de Jesús. ¡Pedro! Porque Jesús a lo mejor lo esperaba de Juan, el que escribió San Juan, el que habló del verbo, el que escribió primera, segunda de Juan, el que tuvo revelaciones. Pero Pedro, ese que agarraba un cuchillo y cortaba orejas, ese que le negó, recibió revelación y dijo, tú eres el Cristo. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres la roca donde yo me poso y me siento seguro. Tú eres lo mejor que yo tengo. Y Jesús habrá saltado de alegría. ¡Lo entendieron! Si lo entendió Pedro, lo entendieron los demás. Esto es correcto. Sí, Pedro, yo soy el Cristo, el ungido. Y sobre esa confesión que tú has hecho, yo voy a fundar la iglesia. Y a quien le remitiere en pecado acá en la tierra, le serán en el cielo. Y a quien le retuviere en la tierra, le serán retenidos en el cielo. Pedro, se te dará llaves para que abras ventanas, puertas. Pedro, serás algo tremendo y serás de mucha bendición. Entonces la pregunta que yo te hago, mi hermano querido, ¿quién dices tú? Jesús te está preguntando por medio mío. ¿Quién dice tú que soy yo? ¿Quién dice? Conforme a tu respuesta, es como sigue tu vida. Conforme a tu respuesta, es como terminarás en tu ocaso, en tu vejez. Conforme a lo que tú respondas. Pero dice que un hombre es lo que piensa. Ahora, si tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces tienes que vivir conforme a eso. Él es tu ungido, Él es tu Cristo, Él es tu Señor, Él es todo lo que tiene. Entonces tu actitud debería ser conforme a lo que tú crees, a lo que tú piensas de Él, no lo que has recibido de segunda mano. Eso no tiene mucha importancia. La mujer samaritana que le dijeron que habían conocido al Cristo, ella vino y dijo, es mucho más de lo que me decían. Es mucho más. No recibas un Jesús de segunda mano. Ven
tú puedes experimentar, porque Jesús en este día te pregunta, ¿quién dices tú que yo soy? Esa respuesta es algo personal tuyo. ¿Quién dices tú? ¿Quién? ¿Quién? Y a veces en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, en los momentos más cruciales, donde todo el paganismo nos está rodeando, donde hasta aún familiares nos son hostigosos, donde hay conflicto y donde hay lucha y hay prueba y hay adversidad, allí Dios está esperando que tú digas quién es Jesús. Jesús es mi Salvador. Bien dijo Job, Él es mi Redentor y Él vive. Él vive. Y se lo tuvo que decir Jesús a Marta y María. No te he dicho que si crees en mí correctamente, que yo soy el Cristo, el ungido de Dios, aunque estés muerto, vivirás. Cuán importante es cómo tú vas a responder. Iglesia, por favor, quiero que guardemos un momento, un espacio, para saber, para que tú te contestes esa pregunta. La pregunta es, ¿qué dices tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué dices tú? Señor, amado Dios, he hablado la palabra que tú pusiste en mi corazón. Hoy percibo que tú nos has puesto entre la espada y la pared. Hoy se define quién soy, conforme a lo que yo respondo. Como que Jesús te está preguntando, ¿me amas o no me amas? ¿Quién soy yo para ti? Dime quién soy. Si te veo que siempre te apartas, si te veo que en el primer conflicto me abandonas, si te veo que te has transformado en un crítico, si te veo que has dejado el arado, lo has tirado y te has apartado del primer amor, si veo que no buscas mi rostro, si percibo que ya no hueles mi presencia, si veo que lentamente te estás deslizando como el pródigo y te estás yendo de mi casa, de mi presencia, dime quién soy yo para ti. Dímelo, por favor. Señor, tú eres el Cristo. Yo lo digo, tú eres mi Cristo. Yo no tengo otro refugio. Tú eres mi Dios. No existe otro Dios para mí. No conozco ningún Dios ni quiero conocer. Contigo estoy satisfecho. Aunque yo he sido infiel, Dios, tú siempre permaneciste fiel. Aunque yo te fallo, tú siempre me recoges. Tu ira no es para siempre. Aún más, tú has ido a preparar una morada para mí. Entonces yo no solamente quiero que seas mi Dios, quiero que seas el Dios de mi casa, quiero que seas el Dios de mis hijos, de mis nietos. Yo quiero que tú seas el Dios. Señor, yo tengo la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Dios. Tú eres lo perfecto. Tú eres lo bueno. Tú eres lo que yo siempre necesité. Contigo yo estoy satisfecho. Tú eres la roca de mi salvación. Tú eres la piedra angular. Tú eres castillo mío. Tú eres fortaleza mía, en quien yo confío, Señor mío. Tú eres todo para mí. Y mucho más en esta cuarentena te has glorificado para nosotros. Has bendecido a tu iglesia. Has cuidado a los tuyos. Como una gallina, has cuidado a tus polluelos y lo has puesto bajo tus alas y nadie ha podido tocarlo. Si por allí el coronavirus se atrevió a entrar en un hogar, no pudo lastimar, no pudo dañar, no pudo herir, no pudo traer muerte, porque tú nos has guardado. De esto y de mucho más nos guardará. Gracias, Dios. Gracias, Padre.
porque ahora entiendo que yo soy tu hijo. Por haberte conocido y por reconocer quién eres tú, yo ahora sé quién soy yo. Santo Dios, nunca más permitiré dudas en mi corazón de quién eres tú y quién soy yo para ti. Yo soy tu hijo, el cual tú diste naciones en rescate de mí, diste tremenda bendición. Gracias, Padre Santo, por todo. Amén y amén. Mis hermanos queridos, el Señor te pregunta, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dice? Si por allí te cuesta todavía la respuesta, anda a tu cuarto, arrodillate y decile a Dios, necesito contestar correctamente. De allí vendrá consagración, santificación, entrega total. Y no le andarás mezquinando a Dios lo que es de Dios. No vas a hacer eso. Dios te rebendiga y la paz de Dios sea con ustedes. Iglesia, le amo con todo mi corazón a la iglesia. Les quiero. Y no se olviden que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta acertada. Amén. Dios le bendiga mucho y la paz del Señor sea con ustedes.